Gloria a Dios. Este domingo vamos juntos a participar de la Cena del Señor. Yo sé que ustedes están preparados. Sin duda ya tienen su copita y también el pan. Así es que oremos al Señor para pedir su bendición en este acto importante que se hace memoria de la muerte de nuestro Señor Jesucristo a favor de nosotros. Padre amado, estamos delante de tu presencia pidiéndote que tu Santo Espíritu nos bendiga, nos toque, nos unja, Señor, que este momento sea precioso en el cual estamos haciendo memoria de la muerte del Señor, haciendo memoria de su sacrificio, para que llegue el momento también de nosotros hacer clara su manifestación a través de una evidencia física de su presencia en medio de nosotros, en este mundo. Gracias te damos, Señor, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Como ya sabemos, lo más importante para participar de la Cena del Señor es ser bautizados en aguas. Si alguien todavía no ha sido bautizado en el agua, que ha experimentado primero el arrepentimiento, pues absténgase de participar hasta ser bautizado. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Comamos. Señor, te damos gracias por haber muerto por nosotros, por haberte sacrificado por amor y por habernos salvado de nuestra vana manera de vivir. Te agradecemos porque nos has dado entrada por tu gracia al reino de los cielos. Y un día te veremos y comeremos contigo esta cena, Señor. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Señor, te hemos estado esperando como humanidad, como iglesia, más de 2000 años, 2025 años. Y Señor, no importa cuánto demores, queremos seguirte esperando. Y lo estamos haciendo, Señor, viviendo a la luz de tu presencia, para que nunca nos tomes por sorpresa, sino que podamos oír la trompeta final y así recogernos a las nubes y encontrarnos contigo y permanecer unidos para siempre. Señor, que esta copa que representa tu sangre, nosotros la bebamos teniendo una noción más clara del derramamiento de tu sangre y del perdón de nuestros pecados. Bebamos.
Amén. Gloria a Dios. Después de participar de este momento precioso, que todos lo esperamos con ansias, entremos entonces al mensaje de la palabra del Señor en este día. Primero me gustaría mencionar que todos nosotros estamos conscientes que podemos tener comunión con Dios a través de la oración, a través de la alabanza, a través de ir a la iglesia, a través de leer las Escrituras, a través hasta de tratar bien a nuestro prójimo. O sea, el Señor nos ha rodeado o nos ha provisto de medios para que nosotros tengamos comunión con Él. Sin embargo, yo he visto durante todos estos años de ministerio que nosotros no tenemos una conciencia total de cuánta intimidad podemos tener con Dios. Comunión, todos sabemos que la podemos tener, pero creo que no tenemos una conciencia de del grado de intimidad al cual podamos llegar con el Señor. Y también no tenemos una conciencia total de cuánto el Señor se interesa por nosotros. Generalmente cuando alguien se interesa por nosotros, hablando de otro ser humano, esa persona conoce nuestro nombre, conoce probablemente hasta nuestro apellido, sabe dónde trabajamos, qué es lo que hacemos, quién es nuestra familia o quiénes son nuestra familia, los miembros, en fin, esta persona va a mostrar su interés debido a que nos va a conocer un poco más. No cualquier persona sabe detalles de nuestra vida. ¿Por qué? Porque no todos se interesan por nosotros. Primero, porque no somos cercanos. Entonces, esta es solamente una forma de expresarles cuánto el Señor se interesa por nosotros, porque Él sí conoce nuestro nombre, conoce los miembros de nuestra familia, cuántos son, qué edad tienen, qué enfermedad sufren, si están sanos, si están pasando por un momento difícil. Todos esos detalles el Señor los conoce. Esa es una evidencia de su interés por nosotros. Realmente Dios se interesa por nosotros. Entonces, cuando descubrimos, y este es el punto principal de nuestra introducción, cuando descubrimos ese interés de Dios por nosotros y descubrimos que podemos llegar a tener una íntima, pero íntima relación, una profunda relación con Dios, como Dios la tuvo con Abraham, que lo llamó su amigo. Entonces, de nuestro corazón se va a eliminar toda la incredulidad. La comunión íntima con Dios elimina la incredulidad y nos da en el corazón la fe que necesitamos para vivir todos los días con éxito. Además, superaremos todos los miedos, todos nuestros temores, todo lo que nos causa terror acabará de atacarnos. Tal vez van a continuar, pero ya no nos harán ningún daño ni nos harán retroceder, porque nuestra comunión con Dios nos hace conocerlo a Él también profundamente. Además, dejaremos a un lado o totalmente atrás todas nuestras deficiencias y las disculpas que nosotros muchas veces le presentamos al Señor cuando Él nos llama a hacer una determinada tarea, o nos llama a un determinado ministerio, o nos da un específico don para que lo ministremos al cuerpo de Cristo. La mayoría de nosotros siempre estamos presentando excusas como Moisés se las presentó, y también otro problema serio de nuestra vida es que siempre estamos viendo nuestras deficiencias.
Cuando conocemos cuánto Dios se interesa por nosotros y cuánto Él nos ama, estas deficiencias van a desaparecer. Y por otro lado, todo aquello que nos impide hacer la voluntad de Dios, tampoco será un tropiezo. Vamos a convertirnos en personas con un objetivo claro y con la fuerza sobrenatural para vencer todo problema y toda situación que se nos presente. ¿Por qué? Por la comunión íntima y clara que tendremos con el Señor. En el libro de Isaías, capítulo 57, el Señor está hablando al pueblo de Israel y está condenando a través del profeta Isaías su idolatría. La idolatría es confiar en imágenes o confiar en el propio hombre o confiar en nosotros mismos. Entonces hay diferentes niveles y formas de que la idolatría se manifiesta en el ser humano. Al Señor le dolía mucho ver a su pueblo en ese estado de idolatría. Y dice aquí en el capítulo 57, en el verso número 13, cuando clames, que te libren tus ídolos. Dice. O sea, ya que estás confiando en ellos, cuando clames, que te libren tus ídolos. Pero a todos ellos llevará el viento, a los ídolos. Un soplo los arrebatará, que son nada, son como paja. Mas, aquí está el punto principal de este inicio. Mas el que confía en mí, mas el que en mí confía, tendrá la tierra por heredad. Quiere decir que la clave para heredar la tierra, para conquistar este corazón, es confiar en el Señor. Eso lo vemos desde el principio, desde que el pueblo de Israel le fue ordenado poseer la tierra prometida. La clave estaba en confiar en el Señor plenamente. Y dice, y poseerá mi santo monte. Entonces, para confiar en Dios, aquí el profeta nos está llevando al punto que quiero tocar. Tenemos que conocerlo a Él. O sea, otra vez, para confiar en una persona, tenemos primero que conocerla. No, así, usted confía en mí, pero si no te conozco, ¿verdad? Eso es obvio. Entonces la confianza viene a través del conocimiento. Entonces aquí el profeta nos está diciendo, mas el que confía en mí tendrá la tierra por heredad. Y entonces en este instante el Señor nos introduce a otro punto importantísimo, que es su propia persona. Pero primero nos está diciendo que hay obstáculos en nuestro camino. Lo que vamos a leer ahora en el verso número 14 dice, y dirá, aquel que confía en el Señor dirá, allanad, allanad, barred el camino, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo. Bueno, obviamente aquí, debido al contexto, uno de los graves tropiezos del camino de su pueblo era la idolatría. Por otro lado, otro de los graves problemas era el orgullo y también la justicia propia en relación a su religiosidad o la confianza en sí propios. Entonces, aquí el Señor está motivando a su pueblo que cuando alguien realmente va a confiar en Él, va a allanar su camino, no el camino del Señor, porque el camino del Señor es perfecto, sino nuestro camino, lo vamos a allanar. O sea, ¿qué vamos a hacer? Vamos a eliminar cualquier obstáculo, vamos a aterrar para que ese camino esté plano y no tenga ningún obstáculo. Pero bueno, hay tropiezos en el camino del pueblo. Los tropiezos, bueno, son muchos. Los pecados son tropiezos. Como el propio Isaías, aquí en el capítulo 59, dice, verso 1, y aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. O sea, el problema no es Dios, el problema somos nosotros en relación a nuestra naturaleza pecaminosa, que no estamos dispuestos a abandonarla. Y una de las cosas que tenemos que barrer o quitar, eliminar, aterrar,
es cualquier tipo de reacción de nuestra carne que se convierte en un obstáculo. Desde idolatría hasta orgullo en el corazón es necesario eliminarlo. De forma extraordinariamente intensa, Dios se interesa por nosotros. Hay un anhelo profundo en su corazón por nosotros. Y esto es importante porque nosotros tenemos también que llegar al nivel de comprender eso y de aceptarlo. Nosotros podemos decir, ay, ¿será posible que ese Dios tan grande se interese por mí, que soy tan insignificante? La respuesta es sí, y mucho más de lo que nosotros podemos imaginarnos. Entonces, consciente o inconscientemente, como hombres y hasta a veces como cristianos, nos es difícil aceptar que ese Dios que creó el universo, ese Dios infinito, tenga, además de su infinita grandeza y poder, otra fase de su vida que lo hace aún mayor. ¿Cómo así? Además de esa grandeza y poder, hay algo que con la palabra de su boca creó el universo, una palabra. Sea la luz, y fue la luz, dice. ¿Hay algo mayor que eso? Sí, es su carácter humilde. ¿Cómo es que Él puede tener esas dos fases de su vida, facetas o lados que lo transforman realmente en el Dios, en el único Dios que existe? Obviamente no hay otro, pero es un Dios maravilloso. Es lo que nosotros tenemos que comprender ahora, su majestad y su humildad. Debido a su humildad es que Él se interesa sincera y vivamente por sus pequeñas e insignificantes criaturas. Como Él hizo todas las cosas, pero aún así nosotros no podemos compararnos al tamaño de una hormiga del universo. Somos nada. Y ustedes van a entenderlo ahora. Pero delante de Dios, Él lo describe así. Somos nada, menos que nada somos en el universo. Y eso no debe darnos el sentido ya de un complejo de inferioridad. No. El Señor no se refiere a un complejo de inferioridad, porque ahí entonces entramos otra vez a presentar esas deficiencias y esas incapacidades nuestras como obstáculos para poder tener una comunión con Dios y hacer su obra con toda la eficiencia que Él espera de nosotros. Todo eso tiene que ser superado. Pero lo que sí es necesario es tener ese carácter humilde que no le afecta a Dios en nada en relación a su majestad y poder. Por eso es que un corazón humilde en el corazón humano tampoco debería de afectarle en su condición de su insignificancia. Ay, entonces, si soy así, entonces dejo, mantenerme siempre con un corazón apachado, una mente apachada. No, esa no es la idea. Lo que el Señor está diciendo aquí. Su humildad no le afecta a su grandeza. Entonces, a nosotros nuestra humildad tampoco debe afectar nuestra insignificancia, porque tenemos que aprender a superar todo eso. Hace unos 38 años aproximadamente, yo conocí a una persona, o ella me conoció a mí primero. Y esa persona, un día, yo estaba desprevenido, se acercó por detrás y mencionó mi nombre. Y cuando dijo Luis Barrios, entonces yo me volteé para ver quién era, y era una persona que estaba ahí detrás y que quería saludarme y quería conocerme personalmente. Entonces entonces yo me volteé y le di la mano, nos conocimos, y yo le dije, ¿cómo me conoces? Entonces él me dijo cómo había sabido de mí y todo, y acabó, y pues no hubo ningún incidente más que eso. Nos saludamos y nos dejamos de ver, y de vez en cuando nos encontrábamos otra vez, pues teníamos contacto, había saludo, no entramos a ningún tipo de intimidad, de amistad y nada de eso, pero esa experiencia quedó marcada en mi corazón, quedó una memoria que no se ha borrado para nada. Quedó una fotografía. Recuerdan que el tiempo es como un fotógrafo. Él toma y queda en el pasado, ¿verdad?
quedó registrado ese evento en mi corazón. Y cada vez que yo me recuerdo de eso, me avergüenzo. ¿Por qué? Porque yo miro en esa fotografía no simplemente un saludo y mucho gusto de conocer a esa persona, sino que yo vi en ella humildad y vi en mí orgullo. Yo vi, y ahora, eso yo les digo, me avergüenzo, pero ya pasaron tantos años que yo he aprendido a través de esa experiencia para cuidar mis actitudes en cuanto a cómo me comporto con alguien más, sea alguien grande o sea alguien pequeño, con lo que sea, que nuestra actitud no tenga nada de equivocado. En otras palabras, esa experiencia triste para mí de ver mi condición orgullosa, de que yo necesitaba allanar mi camino para que eso no fuera un obstáculo en comunión para tener comunión con mi Señor, hasta ahora me ha servido para como un pito, que me dice, esa actitud no es buena, eso no está bien, no, las palabras, esa mirada, esa conducta, en fin, ha sido algo muy positivo. Pero algo que a mí me sorprendió es que después yo supe que esa persona era una persona millonaria, no era cualquier persona como lo era Luis Barrios, o como lo soy hasta el día de hoy. No, era una persona millonaria y aún así no pretendía en ningún momento ser mayor que todos. Es increíble eso. Por eso es que necesitamos leer. Le estoy dando este ejemplo porque tal vez podemos entender en una pequeña parte lo que el Señor quiso transmitir aquí. Recuerden, para que nosotros tengamos confianza, para que podamos confiar en algo, o en alguien, mejor dicho, tenemos que conocerlo, hasta en algo, ¿verdad? Si vamos a probar un carro, lo probamos en sus frenos, en su aceleración, en su motor, en su capacidad de suspensión, todo ahí nos da confianza. Pero si de repente frenamos y el carro se hace a un lado, ¿verdad? O le aceleramos y ese carro no sirve para nada. O sea, nosotros mismos podemos percibir eso, sea algo o una persona, necesitamos conocerlo para tener confianza. Ahora viene aquí Isaías y nos muestra el propio Señor usando a Isaías. Y dice ahí en el verso 14 y 15, vamos a leer. Dirá allanad, aquel que confía en Dios dirá allanad, allanad, barred el camino, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo. Es como que el profeta también está diciéndolo, ¿verdad? Porque así dijo el alto y sublime. Ahora viene aquella frase famosísima que nosotros hemos oído tanto. Porque así dijo el alto y sublime. Oiga, está hablando ahora de tenemos que conocer al Altísimo. Y aquí viene una cosa muy importante, hermanos. El mayor obstáculo que tenemos para tener comunión con el Señor es el orgullo. El orgullo. Debemos eliminarlo de nuestro corazón, porque fue por el orgullo que Satanás cayó y fue eliminado del cielo. Fue banido, fue expulsado del cielo. Dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Hasta aquí. Vean ustedes, aquí nos está mostrando algo muy trascendental. La parte que es trascendente de Dios. ¿Cómo así? Algo trascendental es algo que impacta, algo que queda en la historia como algo sobresaliente, pero otro significado de algo trascendental es que, como el propio verbo, ¿ve? Que trasciende. Pero lo que está dando a entender aquí es que en el caso del Señor, esta parte trascendental de Él es que va más allá de los límites, pasa los límites del infinito. Dice, yo soy el alto y sublime, el que habita la eternidad, lo infinito, aquel que siempre ha existido, el grande yo soy. La parte esta importantísima. Entonces, lo primero que necesitamos entender
para tener una preciosa comunión con Dios es primero reconocer su majestad divina. Para tener esa confianza en Dios y que confiemos en todas las circunstancias, tenemos que conocer su grandeza. Por eso Él dice, yo soy el alto y sublime. Así dijo, el alto y sublime, el que habita en la eternidad. Por lo menos tener un poco de conciencia. Yo creo que no vamos a tener toda la capacidad de comprender esa majestad hasta que estemos en los cielos, y aún así dice la Escritura que proseguiremos en conocer al Señor. O sea, si está hablando de infinito es porque es infinito, es interminable. Sin embargo, por lo menos tendremos un suficiente entendimiento de su grandeza y de su excelente grandiosidad y posición, que obviamente no se puede comparar en nuestra relación de nosotros con Él, o aún de nosotros con nosotros mismos, de ninguna manera. O sea, nuestra relación con Dios es algo que nosotros siempre tenemos que verlo con mucha reverencia, con mucha adoración. Por eso es que el Señor, cuando enseñó a orar el Padre Nuestro, dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. El primer aspecto que el Señor nos dejó bien claro es que nosotros tenemos que reconocer su grandeza, pero no solo reconocerla, tenemos que conocerla, porque para confiar en alguien es preciso conocerlo. Y nosotros vamos a confiar plenamente. Toda incredulidad, todo miedo, toda deficiencia de nuestro corazón va a ser eliminado si nosotros aprendemos a conocer a ese Dios magnífico que habita en la eternidad. Solo entendiendo su gloria podremos ver nuestra insignificancia. Solo viendo su gloria veremos nuestra insignificancia. Por eso es que cuando el profeta Isaías vio a Dios, dicen en el año que murió el rey Usías, capítulo 6 de Isaías, él dijo algo que ejemplifica lo que estamos diciendo. Y dice, en el año que murió el rey Usías, en el verso 1, yo vi al Señor. El profeta dice, yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Tremendo. Y sus faldas llenaban el templo. O sea, era como dice la Escritura, y lo vamos a leer, su trono está en el cielo, pero sus pies llegan hasta la tierra. Él lo llena todo. Pero luego dice, él oyó que los serafines que estaban ahí decían, santo, santo, santo. No solo para exaltar al Padre, sino para que todos oyeran que Él es santo, 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 y todos lo reverencien. Entonces dice aquí que cuando eso sucedió, los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo, la nube, entonces del fuego también. Entonces dije, ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Él dice, ¡ay de mí, que soy muerto! Cualquier ser humano que se ha registrado en el Antiguo Testamento sobre encuentros, aún solo con el ángel de Jehová, que es la representación en esta tierra, ¿verdad? Cuando habla del ángel de Jehová, algunos creen que era Jesucristo mismo, manifestándose en el Antiguo Testamento. Bueno, ellos creían que después de esa manifestación morirían. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Si nosotros podemos tener una visión de su majestad, de lo glorioso que es Él, vamos a también ver nuestra insignificancia. Porque hasta el día de hoy nos creemos la gran cosa. No somos nada. Nos creemos, como decimos en buen chapín, la mamá de Tarzán. Nos creemos la mamá de Superman, ¿verdad? Nos creemos, pero es increíble, somos
nada, y siempre hay orgullo en nuestro corazón cuando tratamos con alguien más. Lo vemos según su apariencia, según su ropa, si tiene o no tiene carro, si tiene o no tiene casa, si tiene o no tiene un buen trabajo. Hasta aquel que se va a casar con mi hija tiene que ser un abogado o ser un doctor especialista en Harvard. O sea, lo que estoy diciendo tal vez sea un exagero, pero es parte de la vida. Nosotros tenemos eso en el corazón. Si hasta hoy hemos pensado que somos algo, ese es un obstáculo que debe ser quitado del camino. Allanad, allanad, barred del camino, quitad los tropiezos, dice. La realidad es otra. Como ya hemos dicho, somos menos que nada, menos que un respiro. Y quiero leérselos en el libro de los Salmos, capítulo 62 y verso número 9. Leemos así: por cierto, vanidad son los hijos de los hombres. Vanidad es algo vano, algo vacío. Mentira los hijos de varón, pesándolos a todos, igualmente en la balanza serán menos que nada. Esa es la realidad. Pero esa es una perspectiva de Dios. Así nos guía el Señor. Miren, por favor, pongan atención a este punto, que les voy a tocar algo impresionante, que va a darnos otra perspectiva de nuestra relación con Dios y de nuestra realidad. Serán menos que nada, dice. Bueno, delante del Señor somos eso. Y en el propio libro de Isaías, en el capítulo 40, en el verso número 17, dice también: como nada son todas las naciones, ya no solo los hombres, sino todo el conglomerado de un grupo específico, una nación específica, como nada son todas las naciones delante de Él. ¿Por qué? Es que es su infinito. Así dice el alto y sublime, el que mora en la eternidad, que su nombre es el Santo, dice. Menos que nada. Y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es, o sea, como un respiro, ¿verdad? En menos que nada es lo vacío. Y en lo que no es, pero bien dice la Escritura en el libro de Romanos, que Dios llama las cosas que no son como si fueran. ¿Por qué? Porque el Señor puede transformar nuestra insignificancia en algo precioso delante de su corazón. De hecho, Él lo hizo. Ahora, vean esto muy importante. Todos nosotros estamos conscientes de lo que somos, en el sentido que somos hombres. Pero la mayoría no estamos conscientes de nuestra insignificancia, ¿verdad? No estamos, definitivamente. Pero el Señor conoce nuestra realidad. Él sí conoce nuestra realidad. Muchos de nosotros ni siquiera lo aceptamos. Yo no puedo aceptar eso, que yo sea nada, por el orgullo, ¿verdad? Pero lo somos. El Señor conoce nuestra realidad. Dice en el Salmo 103, verso 14, que Él conoce nuestra estructura. Él sabe que somos polvo. O sea, cuando Él hizo al hombre, lo formó del polvo de la tierra y luego sopló en él. O sea, está diciendo, somos menos que nada, dice. O sea, menos que un respiro. Lo que vale en nosotros es el respiro de Dios. Lo que vale en nosotros es lo que Él depositó en nosotros. Pero nosotros en sí somos polvo. Entonces, ahora, vean ustedes, esto que les estoy diciendo no es para apacharnos, no es para que nos sintamos mal, no es para que digamos, somos los más miserables de las tierras o del universo. No. A pesar de lo que nosotros somos, a pesar de la grandeza de Dios, nuestra insignificancia no es ningún obstáculo para Él para tener comunión con nosotros. Oh, gracias, Señor. ¿Cómo Él puede hacer eso? Yo pienso,
Señor, si yo fuera tú, ¿será que yo podría ver a esos teniendo todo el poder de decir, sea la luz, sea esto, se abre el mar, abra esto, tener todo ese poder y aún así humillarme para ver a esos pequeñas criaturas que yo hice y yo quiero tener comunión con esas criaturas? Yo no haría eso. Yo no tendría esa capacidad. Como hombre, les confieso. Por eso es que lo que hace más grande, lo que hace mayor a Dios, no es únicamente que Él es el alto y el sublime, sino que Él tiene un carácter, a pesar de toda esa grandeza, humilde. ¡Oh, qué cosa! ¡Qué gloria es eso, hermanos! Es incomprensible que esa majestad y ese poder de Dios sea un pequeño comparado con su humildad. ¡Wow! Por eso es que después, otra vez, solo podemos confiar en alguien si lo conocemos. Ya Él nos ha dicho aquí quién es alto y sublime. Pero hay otra faceta, otra cara que Él nos presenta aquí en el versículo 15 de Isaías 57. Leámoslo. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad. Y también habita con el quebrantado y humilde de espíritu. Va a habitar con alguien como Él, humilde. Oh, ¿será que es posible que un hombre tan insignificante como yo pueda ser humilde? Debería, pero solo puede serlo si comprende su insignificancia. Si no, no lo será nunca. Aunque lo diga con los labios, nunca lo será. Yo habito en la altura de la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados, dice. Qué precioso es el Señor. Entonces, la primera parte, vimos la trascendencia de Dios. O sea, Él pasa los límites de lo infinito. Su trascendencia es incomprensible a través de su majestad y su poder. Pero ahora estamos viendo la parte inmanente. Son términos teológicos, pero les voy a explicar por qué son importantes entenderlos. La parte inmanente de Dios es la parte también que se limita. Oiga, Él se limita, está dispuesto voluntariamente y con mucho placer a morar con un hombre finito. Su trascendencia, lo infinito es eterno. Lo inminente o lo inmanente, lo inmanente es que Él está dispuesto a morar también con un quebrantado de corazón. Entonces, el segundo aspecto que necesitamos entender para tener una preciosa comunión con Dios es que Él es humilde. Además de su grandeza, Él es humilde. Por eso es que puede tener comunión con nosotros. Gracias, Señor. Gracias. ¿Saben? Satanás no vio esa parte de Dios. O si la vio, no le importó. O si la vio, no lo quiso. Él solo vio la grandeza. Él solo vio la majestad. Él solo vio el poder. Y Él solo quería ver eso porque es lo que Él anhelaba por el orgullo de su corazón. Mi impresión como ministro del Señor, como estudioso de las Escrituras, es que Satanás, él menospreció ese otro lado de Dios. Recuerden, hay dos, la parte trascendente y la parte inmanente, la que se identifica con a la parte finita de los seres humanos. Satanás solo vio esta parte. Él quería ser trascendente como Dios, pero no quería él no apreciaba esa parte de la humildad de Dios porque él la vio. Otra vez, no quiso verla, no le apetecía, no era conveniente para él. Él solo quería tener
el poder y la majestad. Fue lo único que había en su corazón. Por eso la Escritura dice así en Isaías 14, verso 12, ¿cómo caíste del cielo, oh estrella de la mañana? Vamos ahí, Isaías 14, 12. Otra vez aquí Isaías, ¿verdad? El profeta diciéndonos, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero? A pesar de que aquí es una palabra dicha para el rey de Babilonia, es solamente un símbolo usado para mostrar qué sucedió en el mundo espiritual en la caída del enemigo Satanás. Dice, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. No solo se refiere al monte de Sión, en Jerusalén, sino todo eso es un modelo, es la parte física de lo verdadero, del monte de Sión en los cielos, del verdadero templo que está en los cielos. Cristo no entró al templo físico en Jerusalén, Él entró, su sangre entró hasta el lugar santísimo del templo donde Él es sumo sacerdote. Entonces dice 14, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Aunque esto se refiere al rey de Babilonia, esto que está aquí es una revelación del corazón perverso de este ángel. ¿Por qué? Porque por su orgullo lo único que miraba era la grandeza de Dios. Seré semejante al Altísimo. Verso 15 dice, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. A los lados del abismo. Bueno, todos necesitamos con urgencia reconocer dónde está Dios. Dios, su trono está en los cielos, ¿sí? Como dice aquí en el libro de Isaías nuevamente, capítulo 66, su último capítulo, en el verso número 1, dice, Jehová dijo así, el cielo es mi trono. Me subiré, dice, recuerdan que estamos leyendo de Isaías, del propio de Lucero, hijo de la mañana. Y subiré, dice, al trono, en el trono de Dios, me sentaré. Y dice Jehová, el cielo es mi trono. ¿Dónde quería él? En el cielo. Un humano puede, sí, pretender estar ahí en Jerusalén, pero hacerse hasta el cielo. Un ángel, sí. Dice, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. No solo está hablando de todo lo que abarca lo infinito de Dios, de su omnipresencia, de su soberanía, sino está hablando de sus dos facetas, de sus dos fases, de sus dos lados. El alto y sublime que habita la eternidad, en la altura, en la santidad, pero también con el quebrantado de espíritu. Sus pies, dice aquí, y la tierra estrado de mis pies. Los pies representan la parte humilde del Señor. Sus pies son aquellos en los cuales representan la voluntad y la encarnación de Cristo. Él se hizo hombre para estar en medio de nosotros. Siendo Dios, no se estimó como ser igual a Dios, sino que se humilló a sí mismo. Imagínense. Y estando en la condición de hombre, se hizo siervo. Esa humildad nosotros no la entendemos. Algún día, en cuanto más relación tengamos con el Señor, más nos podremos parecer a Él. Pero luego dice aquí, ¿dónde está la casa que me habréis de edificar si hoy lo lleno todo? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Si yo estoy en el trono, yo estoy en la tierra, la casa se llama el lugar de mi reposo. Mi mano hizo todas estas cosas, los cielos y la tierra. Así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero a pesar de que yo hice todo, soy el creador del universo, el creador de ustedes, dice, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Pero miraré, fíjense, como dice la Escritura,
que Dios se humilla a mirar en el cielo y en la tierra. ¿Por qué? Por su grandeza. ¿Pero por qué lo hace? Porque Él es humilde. Pero miraré a aquel, yo soy el grande, el sublime, pero voy a ver a aquel que es humilde. Ese se parece conmigo, tiene un corazón como el mío. A pesar de que es insignificante, pero es humilde por lo menos. Y saben una cosa, esa parte de los pies del Señor, esa parte de la insignificancia del ser humano, es la parte principal, es el trampolín del hombre para llevarlo hasta las alturas. Porque dice la Escritura que el Señor va a humillar al orgulloso, pero Él va a exaltar al humilde. La humildad nos va a llevar a las alturas. Uno piensa que humillarse y ser humilde es lo peor que le puede pasar al ser humano, ¿verdad? Ser humillado por otros es lo peor, la peor vergüenza. ¡Qué indignación! Así pensaba Satanás. Él no se podía imaginar que alguien más lo humillara. Todos nosotros necesitamos urgentemente conocer dónde está Dios, su trono en los cielos, pero también dónde está su estrado, en la tierra. Él habita en las alturas, pero también habita con aquel de corazón humilde. El orgullo y la justicia propia fueron los tropiezos, los obstáculos, las piedras que impidieron que el pueblo de Dios, que el pueblo de Israel viera a Dios en Cristo. Y quiero decirles algo, Dios restaurará a Israel cuando su pueblo se muestre contrito. Dios restaura su comunión con el hombre pecador cuando éste se muestra contrito. O sea, ¿qué significa ser contrito? Contrito viene del verbo contrición. Y contrición significa arrepentimiento por haber obrado en desacuerdo con la voluntad de Dios y el propósito de no volver a actuar mal de ahora en adelante. O sea, el contrito es el que está arrepentido. El contrito es aquel que vive quebrantado en su corazón por haber ofendido al Señor y que se ha propuesto en sí mismo no volver a fallarle porque lo quiere honrar como Él es, con su grandeza. A ese Dios mira, dice, porque Dios mira a aquel que es, Él es grande, pero va a mirar al que es igual de contrito. Hay un ejemplo precioso en el libro de Lucas, capítulo 19. Lo encontramos a través de Zaqueo. Zaqueo, su nombre quiere decir puro, pero de puro no tenía nada, porque era un hombre rico, no por eso era impuro, no, pero él era un publicano y él era rico. Y dice la Escritura ahí en Lucas capítulo 19, y en los días de Zaqueo, en los días en los cuales también nuestro Señor Jesucristo ministró, había una frase famosa entre el pueblo de Israel y entre los sacerdotes y los ancianos y los que formaban parte del Sanedrín. Ellos decían, si eras publicano, si eras publicano y eras rico, eras un pícaro. Si eras publicano y eras rico, eras pícaro. ¿Por qué? Porque los publicanos cobraban los impuestos, ¿verdad? En el capítulo 3 de Lucas, verso 13 creo que es, vamos a conferir aquí, a corroborar. Llegaron, dice, verso 12, vinieron también unos publicanos, 3:12 de Lucas, a Juan el Bautista para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. O sea, ellos tenían por derecho del Imperio Romano cobrar una mayor cantidad en los impuestos para sacar de ahí su salario, ¿verdad? Ellos tenían ese derecho. Sin embargo,
si ellos eran honestos, y es difícil, ¿verdad?, para un hombre ser honesto tratando con dinero. Entonces, Juan el Bautista les dijo: no cobran más de lo que les está exigido, o no pidan, no exijan. Ahí podemos entender la frase: si eras publicano y eras rico, quiere decir que cobrabas más de lo que debías. Eras un pícaro, dice. Un sinvergüenza, ¿verdad? Entonces, Zaqueo era un hombre rico, porque él era jefe de los publicanos. Dice aquí, en el verso 1, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, y escuchen, y rico. Entonces Zaqueo entra dentro de esa frase. Él era un hombre rico. Si era un hombre rico y era publicano, es porque había hecho muchas cosas incorrectas durante su vida. Pero él se cansó de eso, y en un momento determinado oyó de Jesús. Y ustedes saben la historia. Él se subió a aquel árbol, a aquel sicómoro, y está ahí arriba queriendo ver al Señor, porque él ya estaba cansado de esa vida. Ya tenía muchas cosas, pero ya su corazón no le estaba permitiendo seguir adelante de esa manera. Entonces, Zaqueo se subió al árbol para ver a Jesús, pero Jesús pasó allí donde estaba ese árbol y donde estaba Zaqueo, porque él estaba buscando a Zaqueo. De hecho, no lo conocía, pero sí conocía su nombre. Vean ustedes qué importante es eso. Otra vez, como dijimos al principio, si alguien tiene interés en nosotros, sabrá también nuestro nombre. Entonces viene y Jesús, y lo miró, porque va pasando la multitud, y ahí está Zaqueo, probablemente escondido en una rama o algo así, pero él quería ver al Señor porque dice que era de pequeña estatura. Y entonces el Señor le dice: Zaqueo, quiere decir puro, pero de puro no tenía nada. Baja de ahí, porque es necesario que hoy pose en tu casa. Imagínense qué impacto para aquel hombre. Tan impactado quedó. No sabemos si en ese periodo en su casa también Jesús enseñó algo. Él había oído algo de Jesús y estaba impresionado con ese ministerio. Y dice aquí: date deprisa, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Entonces él se dio prisa y lo recibió gozoso. Imagínense, no solo lo quería ver, sino que ahora entró en mi casa. Vean ustedes esa parte humilde de nuestro Señor, porque es Dios hecho carne, y estaba dispuesto a entrar a la casa de un publicano, alguien pecador, pero que todo eso no sería un obstáculo si tan solamente ese pecador estuviera arrepentido, o sea, contrito. Entonces, dice, entonces Zaqueo, vean ustedes, puesto en pie, dijo al Señor, esta es confesión, arrepentimiento: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. ¿Por qué? ¿Por qué digo eso? Porque sin duda había cobrado de más. Se había hecho rico, se había enriquecido por haberles cobrado durante tantos años a mucha gente más de lo que debía, más de lo que le era permitido. Entonces reconoció su falla y dice que la mitad de sus bienes lo daría a los pobres. Se comprometió delante del Señor. Y si en algo he defraudado a alguno, que es muy probable que si lo había hecho, se lo devuelvo cuadruplicado. Vean ustedes, tal vez llegaron mucha gente ahí y sí, me cobraste a mí impuestos, está bien, aquí está 4 veces más. Sin duda que lo hizo. Y sin duda, tal vez no está registrado aquí, pero probablemente llegaron, imagínense, personas que oyeron eso de Zaqueo. ¡Ah! El publicano dijo tal cosa, vamos. Principalmente los pobres y necesitados. Entonces, ¿qué sucedió? Jesús dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Escuchen ahora: por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No solo lo salvó, sino también lo llamó hijo de Abraham, o sea, un hombre de fe. Vean ustedes qué precioso es cómo Dios está dispuesto realmente a manifestarse a nosotros y a humillarse, y realmente ahí sí, después de esto, el Señor hizo valer el nombre de Zaqueo. Ahora sí era puro, perdonado, salvo, hijo de Abraham, hombre de fe,
y para caminar con Jesús de ahora en adelante. Entonces, el orgullo y la justicia propia fueron obstáculos del pueblo de Dios que le impidieron ver al Señor Jesucristo, Dios manifestado en carne. Pero qué precioso, cómo es que el Señor le dijo: Zaqueo, desciende de ahí. Y dice la Escritura en Juan capítulo 10, verso 3, para este abre el portero, dice, porque las ovejas oyen su voz y él llama por su nombre a sus propias ovejas y las conduce para afuera. Él llama por su nombre, como Pedro, como Natanael. Él llama a los suyos por su nombre, porque Él nos conoce. Esa es una evidencia del interés que Él tiene por nosotros. Varias veces el Señor me ha llamado Luis. Y eso ha sido algo impactante para mí, porque me hace ver mi pequeñez, pero también su humildad. Y eso me ayuda a caminar con Él. Y aquí vamos a llegar al segundo punto importante. Pero bueno, dice la Escritura también en el Salmo 147, versículo 12, el Señor edifica Jerusalén, congrega a los dispersados de Israel, sana a los quebrantados de corazón y les sana las heridas, dice. Cuenta el número de las estrellas y las llama a todas por su nombre, por sus nombres, a todas las estrellas. Podemos pensar, cada vez estrellas físicas, no hay duda que también cada estrella tendrá un nombre, pero también se refieren a los propios ángeles, que son estrellas del Señor. Cada uno tiene un nombre y a todos los conoce, a todos los llama por su nombre. ¡Qué maravilla! Grande nuestro Señor, grande su poder y su entendimiento es infinito, dice. El Señor eleva a los humildes y abate a los impíos hasta la tierra. Vean ustedes cómo es que está relacionado esta cuestión con exactamente ese punto. Pero ahora veamos algo que quisiera mencionarles antes de llegar a la última parte. Tenemos que, si para Dios no es un obstáculo nuestra pequeñez, nuestra insignificancia para tener relación con nosotros, nosotros también tenemos que entender que a su grandeza y su majestad no debe ser ningún obstáculo para tener comunión con Él. ¿Por qué? Por su humildad. Podemos, sí, tener comunión íntima y profunda con el Dios poderosísimo del universo. Ahora, el tercer punto que precisamos entender para tener una preciosa comunión con Dios es su amor. Su amor. Por eso vamos a regresar a Isaías 57 y ahí vamos a terminar. Dice en el verso número 16 y vamos a leer hasta el verso 19, porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu del hombre y las almas que yo he creado. ¿Tienen ustedes la preocupación de Dios? Está diciendo, porque yo no contenderé para siempre. Esto nos recuerda lo que dice en Génesis capítulo 6, verso 3, donde leemos, dice que mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre, porque el hombre es carne. O sea, lo que está diciendo es que el Señor podría continuar. ¿Y cómo así no contenderá mi espíritu con el hombre? Lo que está diciendo es que su espíritu nos lleva al arrepentimiento. El espíritu es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio, ¿verdad? Pero hay gente que no soporta eso. Entonces el Señor dice, bueno, está bien, no contenderá para siempre mi espíritu con el hombre, ¿verdad? Y lo que hace Dios es que Él siempre está con su presión, y hasta su ira nos lleva al arrepentimiento. Él puede tratar con nosotros a través de la disciplina, pero Él sabe que no todos soportamos la disciplina. Es más, hay gente que cuando las cosas no mejoran, se enojan con Dios. Se enojan con Dios, le echan la culpa a Dios. Cada vez que las cosas son peores, ¡ay no! ¿Para qué creo? ¿Para qué soy cristiano si las cosas son peores? Echándole la culpa al Señor. Entonces el Señor dice aquí, porque no contenderá para siempre, ni para siempre me enojaré,
porque entonces decaería ante mí el espíritu las almas que yo crié. Eso es misericordia, eso es amor. O sea, el objetivo de Dios para con su pueblo no es que perezca. Dios no quiere que su pueblo perezca, ¿verdad? Debido a las demandas de su justicia, porque Él es justo y Él demanda. Pero los hombres no soportan las demandas de justicia de Dios. Entonces el Señor va a parar, va a decir, bueno, está bien, hasta aquí. Sino que Él, a través de su gracia, puede realmente limpiarnos de nuestra iniquidad. Y eso fue lo que hizo. Ninguno de nosotros pudo cumplir la ley. Solo Cristo vino a cumplirla por nosotros. Entonces, a pesar de esa realidad, el Señor, está bien, dijo, va a ser por mi gracia. Yo los voy a perdonar y ustedes van a ser aceptados delante de mi presencia por la obra de mi Hijo. Y ahí se manifiesta el amor de Dios. Bien dice la Escritura en Juan capítulo 3, verso 16, de tal manera amó Dios al mundo. Entonces, el tercer punto que necesitamos entender para tener una buena, profunda y preciosa comunión con Dios es su amor. Tenemos que aceptar su amor. Aceptar, primero tenemos que comprender su majestad, segundo tenemos que comprender su lado de la humildad y nosotros ser humildes. Él no tiene ningún problema para tener comunión con pequeños, porque Él es humilde. Nosotros también, siendo insignificantes, no debemos de tener ningún problema que nos impida tener comunión con el Santísimo. ¿Por qué? Porque Él nos ama. Él nos ama tanto. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la mayor manifestación. Dice que la mayor manifestación de amor es haber muerto por nosotros. Estábamos celebrando la cena del Señor hoy y es una manera de recordarnos de su muerte, de su resurrección y sin duda también de su venida. Entonces, Dios se indigna, sí, por el pecado del ser humano, por la rebeldía de su pueblo. Por eso Él se aleja de los hombres. Sin embargo, mirando sus caminos torcidos, los caminos del hombre, y Él se compadece y busca mostrarles su misericordia, su amor, y entonces les promete cura, como dice aquí. Para siempre me dice, porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí, escondí mi rostro y me indigné, y él siguió rebelde por el camino de su corazón. O sea, una obstinación superlativa. Y dice, verso 18, he visto sus caminos, qué amor, pero le sanaré. He visto sus caminos torcidos, obstinados, pecadores, pero yo lo voy a sanar. Eso es amor. O sea, nosotros también tenemos que aprender a aceptar el amor de Dios. Tampoco no pongamos ese tropiezo. Ay, Señor, no soy digno. Claro que no somos dignos. Tenemos que entenderlo. Pero eso no debe ser un tropiezo. Tenemos que aceptar su amor para tener una comunión íntima. Que nada sea un obstáculo con nuestra relación con Él. Dice, por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí, escondí mi rostro y me indigné, y él siguió rebelde por el camino de su corazón. He visto sus caminos, pero le sanaré y le pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados, a los que lloran, a los quebrantados de corazón. Produciré fruto de labios. ¿Cuál será el fruto de labios? Paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. Es el amor de Dios manifestado a través de la muerte de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, su Hijo al unigénito, que Él dio por su amor por nosotros. ¡Qué precioso! Y dice, paz, paz para los que están lejos y al cercano. Y esto lo encontramos también utilizado por Pablo en Efesios, en la carta de Efesios capítulo 2, verso 16-17, por ahí. 17 hasta el 22. Él está diciendo ahí, exactamente utilizando este versículo de Isaías, hablando de los que estaban lejos, a los gentiles, alejados de Dios, y a los que estaban cerca, al pueblo de Dios, a todos, tanto judíos como griegos. Él los salvaría a todos
y los sanaría. ¿Por qué? Por su amor. Entonces, a pesar de lo que somos como hombres rebeldes, pecadores, necesitamos aceptar humildemente el amor divino, para que tengamos una comunión preciosa con el Creador y el Restaurador de nuestras almas. Termino este mensaje con esta palabra que el Señor me dio hace unos días, meditando en la palabra, leyendo las Escrituras. Yo percibí algo maravilloso. En el caso, por ejemplo, de Moisés. Moisés estaba siendo llamado al ministerio y el Señor se manifestó de una forma gloriosa. Vean ustedes aquí los 3 pasos que les mencioné, las 3 cosas que necesitamos para tener una buena, íntima y poderosa comunión con Dios y vivir con éxito en la vida. Entonces Moisés está ahí en su vida, ya salió, él rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón y se fue huyendo para que no lo mataran, porque lo querían matar, y se fue al desierto de Madián. Allá se encuentra con las 7 hijas de Jetro, las ayuda y luego lo invitan a que se quede con ellos, y ahí él pasa solamente 40 años. Ahí él se casa en esos 40 años y después de los 40 años el Señor lo llama. Y dice aquí en el capítulo 3, en el versículo, vamos a ver, 13, él dice ahí, dijo verso 6, 3:6, yo soy el Dios de tu padre. Recuerde que aquí estamos viendo el llamamiento de Moisés, que el ángel de Jehová se manifestó en fuego en la zarza. Algo sobrenatural está sucediendo ahí. ¿Ustedes hubieran aceptado el llamado de Dios solo con esa zarza ardiendo, manifestándose, yo soy el Señor? ¿Hubieran ido inmediatamente? Tal vez sí, ¿verdad? Moisés no. Moisés estaba diciéndole, poniendo un montón de disculpas y excusas, y el Señor le dice, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces Moisés se cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Entonces le dice en el verso 13, dijo Moisés a Dios, he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y ahí viene el Señor y les dice, yo soy el que soy. Y ahí se revela con el nombre de Jehová, que es el eterno, el que existe, el que vive en el presente, que todo está expuesto delante de él, pasado, presente y futuro, todo delante de sus ojos. Y así les dijo el Señor que debería de decir, ¿verdad? Bueno, hasta ahí todo estaba bien, ¿verdad? El Señor manifestándose a Moisés, pero luego encontramos en el capítulo 4, en el verso número 1, dice, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán. Viene la disculpa de Moisés. Ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Buen raciocinio, Moisés. Entonces yo te voy a dar algunas señales milagrosas, prodigios, donde te van a creer que realmente se te apareció el Señor. Y entonces de aquí en adelante encontramos que dijo en el verso 2, y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Ustedes saben ya la historia, esa vara se convirtió en serpiente y salió huyendo Moisés, y luego le dice, tómala por la cola, la tomó y se volvió vara en su mano, y luego su mano, mete tu mano a tu seno, dice, y cuando la sacó estaba leprosa, se asustó Moisés y se métela otra vez, y la metió y la sacó y estaba otra vez como naturalmente tenía su mano. Entonces le dijo, ve y muestra estas señales delante del pueblo. Si no te creerán en la primera, te creerán en la segunda. O sea, el Señor estaba dándole poder, manifestaciones. La vara que él usaba como pastor serviría como la vara para pastorear las ovejas de Israel. Y entonces encontramos aquí en el verso número 10 a Moisés diciendo lo siguiente. Sigan el hilo del pensamiento, por favor. Dice aquí, entonces dijo Moisés a Jehová, ¡ay, Señor! Otra vez, por favor.
el Señor ya se había manifestado en la zarza. ¿Sería eso suficiente para ir? Para Moisés no. El Señor ya le había dado manifestaciones milagrosas. ¿Era suficiente para ir? Para Moisés no. Y dice ahí: ¡ay, Señor! Nunca has sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién le dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? No soy yo, Jehová. Lo que está diciendo es que no es que Él sea el iniciador de los males, no. Es que Él es el soberano de todas las cosas y nada sucede sin su permiso y sin su aprobación. Yo todo lo tengo en mis manos. Entonces, ¿por qué hay problema para ti que no sabes hablar? Yo estaré en tu boca. Le dice ahí: ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. ¿Iríamos nosotros? ¿Iríamos después de oír esto? Y dice aquí, y él le dijo: ¡ay, Señor! Envíate, ruego, por medio del que debes enviar. Aún así, Señor, no soy yo. Mis incapacidades son superlativas. Dice la Escritura en el libro de Hebreos, capítulo 11, que de Moisés era poderoso, en el libro de los Hechos también, poderoso en sus dichos y hechos. ¿Pero qué le pasó? Probablemente esos 40 años lo apacharon de tal manera que ahora él simplemente se sentía otra ovejita, como en las que él pastoreaba, y no tenía aquella lideranza que un día manifestó cuando quería salvar a los hebreos. Y no lo aceptaron. ¡ay, Señor, envíate, ruego, por medio del que debes enviar! Fíjense, todas esas excusas para el Dios de gloria que se había manifestado, le había dado la zarza con fuego, le había dado su nombre, que se había revelado por primera vez como el nombre de Jehová, y ahora le dice también sobre las señales, ¿verdad? Primero es el nombre, después las señales, y después ya está enojado con él. Y entonces dice en el verso 14, entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: oigan, esto aquí es la manifestación del amor de Dios. Con esto Moisés se convenció. ¿no conozco yo a tu hermano Aarón? Y yo creo que cuando el Señor le dice así, está Moisés: ay, Señor, envía por quien debes enviar. ¿No conozco yo a tu hermano Aarón? Moisés se quedó. ¿Conoces a Aarón, Señor? ¿Conoces a Aarón? Claro que lo conozco, Moisés. Ese Aarón levita, yo conozco. Y oiga lo que le dice. Y él habla muy bien. ¿Y cómo lo sabe? Digo, perdón, Señor, ¿cómo no lo vas a saber, verdad? Sí, él habla muy bien. Y he aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. El Señor ya había hablado con Aarón, ya había hablado en su corazón de que saliera para ir a buscar a Moisés, porque Moisés iba a llegar. Y así sucedió, ¿verdad? Sabemos del encuentro entre los dos. Pero algo impresionante es que Moisés ahora está olvidándose de todo. Dice: Señor, pero yo siempre admiré a Aarón. Es mi hermano mayor, tiene 3 años, es más viejo, 3 años mayor que yo. Y si él siempre de veras hablaba y recitaba poemas y cosas preciosas de Dios, cosas de la familia, él tiene una memoria impresionante. Pues sí, él va a estar contigo, él va a ser tu compañero. De veras, Señor. Oh, entonces él sintió que la cosa era diferente para su vida. Y dice: tú hablarás a él, le dice el Señor, y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, y él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Entonces, ¡oh, qué alivio! Entonces dice: y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales que yo te di. Verso 18, así se fue Moisés, y volviendo a su suegro Jetro le dijo: iré ahora.
y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Él recibió una palabra y ahora quería ir a conferir, corroborar la palabra para ver si su hermano estaba todavía vivo. En esa época Moisés ya era de 80 años y Aarón era de 83 años. Entonces era un encuentro maravilloso cuando se encontraron. Fue algo impresionante en la forma como eso sucedió. Pero Dios le manifestó a Moisés su amor. Nosotros necesitamos aprender a recibir el amor del Señor. Si estamos necesitados de entender algo, es primero entender la majestad gloriosa y conocer el poder infinito del Señor. Eso es importante para confiar en Él. Segundo, queremos también humillarnos nosotros y obedecer su voz para servir al pueblo. Y tercero, nosotros también necesitamos, como Moisés, ser cautivados por su amor y estar dispuestos a derramar nuestras fuerzas para enfrentar todos los desafíos, todos los retos que vendrán más adelante en la vida. Hermanos, que el Señor pueda darnos a cada uno de nosotros esas tres cosas importantes para que vivamos creyendo que el Señor se interesa por nosotros, que Él nos ama de todo corazón y que quiere tener una relación tan íntima como la tuvo con Abraham, su amigo. Padre amado, en el nombre de Jesús, bendice a mis hermanos, ayúdalos, levántalos, que dejen a un lado sus deficiencias, sus incapacidades, que dejen de ver lo que son y que te vean a ti, Señor. Pero que nunca pierdan en mente el espíritu humilde, porque tú habitas con los humildes. Y sobre todo, que experimenten tu amor en los más mínimos detalles de cómo tú te interesas por nosotros, Señor, por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestros hermanos, por nuestros padres, tan íntimamente que tú estás más al tanto y los cuidas más que nosotros mismos. Te agradecemos, Señor, por este día y por este mensaje, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga y estamos ya preparándonos para nuestro viaje a Guatemala. En breve nos veremos. Fuerte abrazo.